¿Alguna vez habéis paseado por las pintorescas calles de Estambul, envueltas en el dulce aroma a castañas asadas, y habéis sentido que el corazón os da un vuelco al cruzaros con la mirada de un joven que parece sacado de la pantalla grande? Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Preparad un buen café, mis queridas amigas, porque hoy os traigo una historia fascinante que os va a emocionar hasta la médula. Hablamos de un joven que, de la noche a la mañana, ha pasado de ser un humilde trabajador a convertirse en el príncipe azul de millones de mujeres en todo el mundo. Su nombre es Alper Temel. Tiene tan solo 25 años, es originario de la región de Ar, en Doubayazd, y se gana la vida de la manera más tradicional y honrada posible, vendiendo castañas en el histórico barrio de Karaköy, en Estambul, continuando así con el oficio de su padre junto a su hermano. Pero, ¿cómo es que este muchacho de sonrisa tímida y mirada profunda ha logrado que el mundo entero hable de él? Todo comenzó como un cuento de hadas moderno, gracias a la magia de las redes sociales. Según nos cuenta el propio Alper, la primera chispa saltó con una turista indonesia. Habían entablado una buena conversación. Ella le grabó un pequeño vídeo y lo subió a sus redes. ¿El resultado? Casi 2 millones de visualizaciones. Pero agarraos bien, porque eso era solo el principio. Meses después, la ola llegó a Latinoamérica. Una turista latina compartió otro encuentro con nuestro apuesto castañero, y las cifras se dispararon hasta los 7 millones. Una auténtica locura. La fama de Alper cruzó tantas fronteras que incluso presentadores de la televisión de Corea del Sur, que paseaban por Estambul, no pudieron resistirse a grabarlo para su programa, convirtiéndolo en un fenómeno mediático en Asia. Sin embargo, el punto de ebullición absoluto llegó hace apenas un mes, cuando una famosa influencer rusa publicó un vídeo suyo. 80 millones de reproducciones, amigas mías. 80 millones de personas suspirando por el castañero de Karaköy. Desde entonces, YouTube se ha inundado de vídeos suyos, alcanzando fácilmente los 5 o 6 millones de visitas. Claro, os podéis imaginar el revuelo que esto ha causado en las calles. Alper confiesa, con esa humildad que lo caracteriza, que se toma unas 100 fotografías al día con extranjeras que viajan miles de kilómetros solo para verle. Turistas de Azerbaiyán suspiran diciendo que todas las chicas están enamoradas de este chico guapo. Chicas ucranianas confiesan que es su segunda visita a Turquía y que han vuelto exclusivamente para conseguir una foto con él. Alper, todo un caballero, se esfuerza por aprender palabras en distintos idiomas para complacerlas. Muchas le piden que envíe saludos a sus familias o a sus novias a través de mensajes de voz y él, con la mejor de sus sonrisas, nunca se niega. Por supuesto, con tanta devoción, también llegan situaciones de lo más cómicas y surrealistas. Nuestro querido Alper recibe ofertas de todo tipo cada día. Mujeres que le dicen, ven, te llevo a Rusia, a Alemania, a Suiza. Incluso nos ha confesado entre risas que hace poco se le acercó una señora mayor pidiéndole el número de teléfono para casarlo con su hija. Cuando Alper, amablemente, se negó y le dijo que tenía 25 años, la señora le contestó, vaya, eres muy joven para mí. Si fueras un poco más de mediana edad, me casaría contigo yo misma. ¡Qué atrevimiento! Y no faltan los comentarios en redes sociales de mujeres dispuestas a mantenerlo, diciéndole que se vaya con ellas y que no tendrá que trabajar nunca más. Con ese porte y ese rostro, los rumores no se han hecho esperar. En los comentarios de sus vídeos, muchos están convencidos de que es un policía encubierto, un agente secreto del gobierno o un actor grabando una telenovela en las calles de Estambul. A él todo esto le hace mucha gracia. Nos cuenta que de hecho, se intentó probar suerte en el mundo de la actuación, pero descubrió que es un trabajo extremadamente duro. Memorizar guiones y controlar las expresiones faciales no es tarea fácil, y reconoce que requiere mucha preparación. Aunque no descarta volver a intentarlo cuando pase todo este huracán mediático, por ahora sigue con los pies en la tierra,
agradeciendo que, gracias a todo este fenómeno, las ventas en su pequeño puesto de castañas han mejorado un poco. Pero si pensabais que Alper solo era una cara bonita, preparaos, porque ahora viene la parte que os va a robar el corazón definitivamente. Detrás de esos ojos cautivadores hay un alma verdaderamente noble y compasiva. Recientemente, se ha hecho viral un vídeo suyo que no tiene nada que ver con castañas ni turistas enamoradas. En las imágenes, vemos a Alper visitando un hospital para ver a Gulayo, una joven mujer que está atravesando un durísimo tratamiento médico. La pobre chica lleva un dispositivo médico fijado a su cabeza y cuello, lo que indica la gravedad de su estado. Alper no llegó con las manos vacías. Apareció en la habitación de Gulayo, llevando unas impresionantes rosas negras, enormes osos de peluche y, atención a esto, una cajita con un anillo. Durante la visita, se dedicó a darle apoyo emocional, diciéndole mirándola a los ojos que es una chica muy fuerte y que está completamente seguro de que se va a recuperar. Y para darle aún más esperanzas en su lucha, le hizo una promesa preciosa. Cuando se cure, recorrerán juntos todo Estambul. Durante este mes de Ramadán, Alper ha estado rezando fervientemente por ella, demostrando una conexión espiritual y humana que va mucho más allá de las cámaras. Viendo la sonrisa iluminar el rostro cansado de Gulayo, es imposible no conmoverse. Nos demuestra que el verdadero atractivo de este joven no reside solo en su físico, sino en su inmenso y puro corazón de oro. Alper, eres un ser humano excepcional, y desde aquí te decimos que Dios te bendiga por todo el bien que haces. Y es que, mis queridas amigas, gestos como este nos hacen recuperar la fe en la juventud de hoy en día. ¿Cuántos chicos de su edad, al verse rodeados de tanta fama repentina, de cámaras extranjeras y de millones de visualizaciones, no perderían la cabeza por completo? La gran mayoría seguramente se habría dejado cegar por los focos y la superficialidad constante de las redes sociales. Pero nuestro apuesto castañero no. Él ha preferido usar esa enorme plataforma que el destino le ha regalado de imprevisto para dar visibilidad a historias de superación tan duras como la de la joven Gulayo, y llevar un poquito de luz y esperanza donde solo hay incertidumbre y dolor. Los comentarios en todos sus perfiles, que antes solamente hablaban de lo guapísimo que es y de sus penetrantes ojos oscuros, ahora rebosan de una admiración profunda y sincera. Miles de mujeres, madres y abuelas de toda España, le escriben a diario bendiciéndolo, confesándole que es el nieto o el yerno que cualquier familia soñaría tener en su casa. Porque la verdadera belleza, esa que jamás se marchita con el paso de los años, es precisamente esa inmensa empatía que él derrocha con tanta naturalidad. Su maravillosa capacidad de pausar su ajetreada vida en el barrio de Caracoy para comprar unas rosas, acercarse a un hospital y arrancar una dulce sonrisa a una chica que sufre, vale muchísimo más que todo el oro del mundo. Nosotras seguiremos muy de cerca los pasos de este auténtico ángel llamado Alper. Esperamos de todo corazón que muy pronto se anime a dar ese gran salto a las telenovelas turcas que tanto nos fascinan en la pantalla, porque madera de gran galán romántico le sobra por los 4 costados. Y por supuesto, estaremos muy pendientes de que se cumpla esa preciosa promesa, ese paseo mágico por las calles de Estambul que le ha prometido a Gulayo cuando por fin se recupere por completo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.